las fases de la vida espiritual del cristiano. Y anteriormente ha estado diciéndonos el apóstol Juan verdades fuertes, verdades tan fuertes como en el capítulo 2 del versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está en luz ama a su hermano. Estas verdades profundas son mandatos para el cristiano. Guardar los mandamientos de Dios y amar a los hermanos van a confirmar la manifestación del nuevo nacimiento. Señala que tenemos comunión con Dios y que la verdad está en nosotros. Y antes de hacer una sorprendente exhortación en el versículo 15 de esta carta, en el capítulo 2, versículo 15, va a recordarles que tienen recursos para obedecer. Y en el versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que antes de llegar a este versículo 15, los versículos que van del 12 al 14, va a ofrecernos, ¿verdad?, un paréntesis para que veamos cuál es la posición del lector. Es decir, de cada uno de nosotros. Nos va a recordar los argumentos que hacen posible que estos hermanos puedan obedecer, puedan resistir al mundo y sus deseos. Este mandato podría asustarles y, como dice Martin Lloyd-Jones, aquí ahora mismo está poniendo el listón muy alto. Pero Juan va a presentar otra vez algo muy importante, el fundamento básico que hace posible que podamos llevar una vida de obediencia y no fracasar en el intento. El cristiano está bajo la protección de Dios desde su nacimiento espiritual, es decir, desde el momento que conoce a su Salvador, durante su vida, en su juventud y hasta la madurez. Va a estar protegido por Dios. Juan vuelve a presentar la provisión de Dios para que el cristiano madure. Y al igual que el crecimiento físico se compone por fases, ahora el crecimiento espiritual también va formado por fases. Así que este principio lo vemos en las Escrituras. Aunque en últimas sabemos que el crecimiento y la madurez dependen de Dios, también hay una responsabilidad en el hombre. Dios, antes de pedirnos hacer algo, nos da las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. ¿Os acordáis cuando Moisés en el desierto se le aparece el Señor en llama, verdad? Le dice: vete a Egipto de nuevo, a tu pueblo, ¿verdad? Pero le da las herramientas que necesita para que este pueblo le haga caso. Así que vamos a hacer la lectura primera de Juan y vamos a estar leyendo los versículos del 12 al 14. Primera de Juan 2, del 12 al 14, dice: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al mundo. Y antes de ver las fases del crecimiento espiritual del cristiano, vamos a ver varios pensamientos erróneos sobre este tema. Y el primero de los errores de muchos cristianos es llegar a pensar que cuanto más maduro, mayor posición de gracia se tiene delante de Dios. Y esto no es así.
Todos los pecadores que confían en la obra de Jesucristo se le imputa la misma justicia divina. Fijaros, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para vosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Es decir, a todo cristiano se le aplica el mismo sacrificio de Cristo. Y su justicia y su posición es para siempre delante de Dios. No debemos confundir la justificación con la santificación. De hecho, si os fijáis, es muy interesante que tanto los padres, es decir, los más maduros, como los niños, en este pasaje que nos dice, conocen a Dios, al mismo Dios. Segundo error es pensar que los santos maduros reciben más amor que los menos maduros. Otro error. El amor de Dios no se basa en ningún mérito humano. Fijaros lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el amor de Jesús es un amor perfecto para todos sus escogidos. Tercer error común es pensar que la madurez se adquiere por llevar tiempo, ¿verdad?, en la iglesia o ser un cristiano de años. A más años, más maduro. Y esto es lo que nos diría la lógica, pero no es así. Fijaros, Hebreos 5:12 dice, pues aunque ya debíais ser maestros, otra vez tenéis la necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de la leche y no el alimento sólido. Así que el estar muchos años o ser muchos años de cristiano no garantiza la madurez. De la misma manera que sorprendentemente observamos a chicos de 17, 18 años, musculados, cachas, dices tú, pero bueno, ¿cómo tienen este cuerpo estos chavales? ¿Verdad? Están cuadrados. ¿Por qué? Porque han hecho ejercicio y se han alimentado bien. Así que de la misma manera vemos a muchos hermanos jóvenes, bien instruidos en la palabra, aplicando, ¿verdad?, en sus vidas con fidelidad y aventajan a muchos. ¿Y esto cómo puede ser? Cuarto error es pensar que tener mucho conocimiento es señal de crecimiento espiritual y madurez. Y de nada vale tener mucho conocimiento si no se aplica. Fijaros Romanos 2, 21 y 22. Dice, ¿y tú pues que enseñas a otros? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no debes robar y robas? ¿Tú que dices que no debes adulterar y adulteras? Así que tener conocimiento no es señal de madurez. Quinto, el crecimiento espiritual tampoco tiene que ver con servir mucho o tener mucho éxito en tu ministerio. Puedes estar muy ocupado, ¿verdad?, con todas las cosas en la iglesia, aparentemente tener muchos seguidores ahí en YouTube o escribir muchos libros, pero eso no garantiza tampoco que seas una persona madura en las cosas del Señor. Dice, pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de buenos frutos, sin vacilación ni hipocresía, dice Santiago 3:17. Otro error muy común es pensar que Juan aquí nos está hablando, en este texto, de tipos de creyente y no de fases o de etapas. Algunos piensan erróneamente que hay tres tipos de cristianos, ¿verdad? Los padres, los maduros, los jóvenes o los niños. Y Juan lo que está enseñando aquí en este texto, está enseñando las fases por las que todo cristiano pasa. Por último, la madurez o el crecimiento espiritual no es algo místico, algo psicológico, ¿verdad? O el hecho de tener grandes experiencias. Es el resultado. La madurez es el resultado de comprender
y aprovechar la palabra de Dios para obedecerla. Y Juan va a presentar nuevamente la razón por qué podemos, ¿verdad?, alcanzar madurez los cristianos. El crecimiento espiritual de los cristianos tiene una razón, y esto es importante. Versículo 12. Comienza con lo básico. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Este es el requisito para crecer espiritualmente y obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis paz para con Dios. Los únicos que pueden crecer espiritualmente son aquellos a los que Dios le ha perdonado sus pecados. Vuestros pecados han sido perdonados. Vosotros sois los únicos, yo os lo estoy diciendo, porque dice, os escribo a vosotros. Esta palabra, hijitos, significa nacidos, que nos habla de descendencia sin referirse a ninguna edad o fase de crecimiento. Se refiere a linaje, a raza, y a estos hijos son los que Dios ha perdonado los pecados, independientemente en qué fase estén de crecimiento. Estos pecados perdonados es la base principal del Evangelio. Jesús indicó a sus discípulos que se predicase en su nombre ¿el qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Y esta expresión por su nombre se refiere a que Él lo ha decidido para su gloria. Dios perdona a los creyentes porque les place, porque le place a Él, porque le place glorificar su nombre, porque quiere mostrar su gracia, su misericordia con sus nacidos de nuevo. Pero estos nacidos de nuevo, este nuevo linaje, esta nueva creación de Dios experimentará crecimiento. No algunos, todos experimentarán crecimiento. Vivirán en un crecimiento continuo, desarrollándose como ocurre, ¿verdad?, en el área física. También esto ocurre en el área espiritual. Juan presenta las fases del crecimiento espiritual y lo subrayo, de todo cristiano. Y para esto está utilizando una metáfora que todos conocen, porque toda persona sin excepción sabe que es un padre, que es un hijo y un joven. Y cada uno de nosotros estaremos en distintas fases, pero estamos creciendo espiritualmente. Y el apóstol Juan va a comenzar por los más maduros de la congregación. Fijaros, los padres espirituales. Estos padres son quienes entienden la doctrina y la fuente de quien procede. Fijaros, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Los padres espirituales son los que conocen lo profundo del carácter de Dios. Y su deseo es seguir escarbando en la palabra de Dios para obtener el más amplio conocimiento posible para aplicarlo a su vida. Estos son aquellos, ¿verdad?, que con el tiempo han enfocado sus vidas en una relación íntima con Dios. Una relación más estrecha, más rica, más plena, con una comprensión doctrinal vinculada, y esto es importante, a su estilo de vida. ¿Por qué? Porque ahora van a enfatizar lo que Dios enfatiza. Estos padres han podido progresar de niños a adultos como leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, memorizando la Biblia, meditando en la Biblia, en las verdades, ¿verdad? Así que aplicando las verdades transformadoras de la palabra, uno garantiza la madurez. Estas verdades cambian las vidas de los creyentes a la semejanza de Cristo. La meta de todo cristiano debe ser convertirse en padres
espirituales, conociendo las profundidades de la verdad de Dios, teniendo comunión íntima con Él y teniendo una vida de obediencia. La meta de todo cristiano es llegar a la unidad de la fe y el conocimiento pleno de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que los padres son aquellos que dan más que reciben. Son los que trabajan duro porque entienden y conocen el peso de la realidad cristiana. Los padres conocen la palabra de Dios y aplican la palabra de Dios. Esta es la primera fase. La segunda fase que presenta el apóstol es el crecimiento espiritual del cristiano y lo define como jóvenes. Estos jóvenes comienzan a no dejarse engañar por el mundo y sus pasiones. Han aprendido que la palabra de Dios es la única fuente para resistir el pecado. Fijaros, versículo 13. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Versículo 14. Así que sabemos que el maligno, Satanás, no está interesado en hacer pecar a un individuo en particular, sino que se enfoca en aquellos que pueden arrastrar a las masas. Así que Satanás va a tratar de engañar por medio de sistemas de este mundo, ¿verdad? Y su principal sistema para engañar son las religiones falsas, con la intención de condenar al mayor número posible de hombres. En esta fase, los jóvenes empiezan a resistir la tentación. ¿Por qué? Porque ahora son fuertes, porque están creciendo, y lo dice el versículo, en la palabra de Dios. Por esta razón es que ellos pueden resistir. ¿Os acordáis lo que dice el Salmo 119, el versículo 9 y 11? ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Así que estos jóvenes están adquiriendo un conocimiento de la verdad y quieren presentarla. Y normalmente estos jóvenes están en lucha, y esta lucha está asociada con los nuevos cristianos para que no pierdan el tiempo, ¿verdad? Y espabilen. En esta etapa de juventud, estos jóvenes han dejado su estado infantil y sentimental y se han propuesto enseñar y proclamar la verdad de Dios. Tienen una buena comprensión bíblica, han progresado espiritualmente, manifestando un amor maduro, y ahora estos son fuertes en la palabra de Dios, que permanece en vosotros. ¿Queremos alcanzar madurez? Comencemos aplicando y aprendiendo la palabra de Dios. Así que estos doctrinalmente están en lo correcto y ellos llevan un estilo de vida bíblico con deseos de proclamar la verdad de Dios. Los jóvenes saben que se trata de una guerra espiritual y por eso no se dejan engañar y por tanto ahora han vencido al maligno. ¿Cómo es que estos jóvenes han vencido la tentación? Lo dice en la palabra. ¿Cómo? Porque tienen la palabra de Dios. ¿Cómo el Señor Jesús pudo vencer la tentación? Respondiendo con la palabra de Dios. Y dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y vamos ahora a pasar al último de las fases, que son los niños espirituales. Versículo 13. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. La palabra que utiliza Juan para referirse a esta fase de creyentes niños
significa niño pequeño, ignorante, inmaduro, bebé espiritual. Es la primera fase por la que iniciamos todos nuestra carrera espiritual, donde se necesitan todos los cuidados y los mimos como a un bebé. Es donde más vulnerable y débil se ve el cristiano. Donde es preciso que el alimento inicial sea de muy alta calidad. ¿Para qué? Para evitar enfermedades futuras. Así que hace tiempo tuvimos un perro y este perro lo dieron de bebé y el hermano de Natalia, mi mujer, nos recomendó un pienso específico, porque dándole este pienso específico vas a evitar enfermedades en un futuro, que tenga artrosis, que tenga... Así que nos estaba indicando específicamente un tipo de alimento. Pues este es el tipo de alimento, el mejor alimento que el cristiano debe recibir, una buena enseñanza. Así que, al ser vulnerables, el cristiano necesita un alimento de muy alta calidad. ¿Para qué? Para evitar enfermedades futuras. ¿Por qué? Porque su conocimiento es muy básico. Fijaros, conocéis al Padre, pero no el resto de doctrinas. Se les caracteriza a estos niños por un gozo desmesurado al descubrir su relación, porque ahora tienen paz para con Dios. Todavía no son conscientes, ¿verdad?, de su estado de vulnerabilidad. Y caen con frecuencia en pecado. ¿Por qué? Por su falta de conocimiento. No saben identificar ni escoger de lo bueno lo mejor. Son presa fácil de los peligros que le acechan. ¿Por qué? Porque todavía son débiles y arrastran deseos pecaminosos. Comienzan con un hambre espiritual sin raciocinio. Todo lo que tenga el título de cristiano les vale. Pero su falta de discernimiento les hace ser una presa fácil de los falsos maestros. Estos niños, ¿verdad?, los observamos a lo largo de las Escrituras, como el apóstol Pablo les tiene que confrontar. ¿Por qué? Porque están buscando lo llamativo, están buscando lo espectacular, los dones sobrenaturales. ¿Os suena? Y Pablo, que les dice: no sois carnales, no sois bebés espirituales. Esto es lo que le caracteriza al niño. Esta fase presenta grandes peligros donde los hermanos más maduros deben advertirles por su experiencia pasada de su vulnerabilidad. Estos niños pueden caer o bien en la desnutrición o en la alimentación basura o tóxica o contaminada. Están doblemente expuestos por las falsas enseñanzas y por su tendencia pecaminosa interna, al no saber lidiar con su pecado. Así que algunos pasan demasiado tiempo, mucho tiempo como niños, y otros apenas nacen y en unos cuantos años crecen, ¿verdad?, y se convierten en jóvenes adultos. Y Juan presenta la clave para crecer y vencer al maligno. ¿Y cómo es esto? Pues porque son fuertes aquellos que tienen la palabra de Dios. Así que aprovechemos todos los recursos que la Iglesia nos ofrece y roguemos a Dios que nos instruya en su voluntad. Esta voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que, ¿nos estamos identificando? ¿Cuál es la fase en la que nosotros nos encontramos? Esta es una pregunta que os hago para cada uno de vosotros. Así que rogamos al Señor
que nos permita crecer en el conocimiento, en obediencia de su Hijo Jesús. Vamos a dar gracias. Sí, Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias te damos porque por ella nos muestras quiénes somos y nos muestras la necesidad que tenemos de ti, de crecer en tu conocimiento, en el conocimiento de tu Hijo, en obediencia, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes a ti y buscar ser maduros para imitar a Cristo. Señor, ayúdanos en todo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.